Una punzada gélida se instaló justo bajo mis costillas al detenerse el auto frente a los portones de hierro forjado de The Elysium Club. En Willow Creek, las jerarquías sociales son invisibles pero férreas, y The Elysium, con su fachada de piedra oscura y ventanas herméticas, era el epicentro de ese orden tácito. Ahí estaba yo, aferrada al bolso de mano que me acompañaba desde siempre, sintiendo el peso de miradas ausentes, la presión de lo que se esperaba y, con más fuerza, de lo que se descartaba. Mi presencia no era un capricho, respondía a una necesidad apremiante, dictada no por mí, sino por una intrincada red de expectativas ajenas que me envolvían. El aire de la tarde, aún húmedo por la lluvia reciente, se sentía cargado, no solo por el clima, sino por esa electricidad social que los años enseñan a percibir, una mezcla sutil de escrutinio y reserva. Observé a Silas, el portero, un hombre de semblante adusto, cuya indiferencia parecía tallada en piedra. Su uniforme, impecable en su rigidez, contrastaba vivamente con mi atuendo, elegido con esmero para ser apropiado, pero que ahora se sentía lastimosamente fuera de tono, una nota disonante en la sinfonía de la opulencia que de Elysium emanaba. Intuí que su mirada, cuando finalmente se posara en mí, sería el primer filtro, el veredicto sobre si el muro se mantendría impenetrable o si se abriría una mínima rendija. Al descender del vehículo, sentí un leve temblor en las rodillas, un eco de viejas inseguridades que creía haber superado. Me acerqué a Silas, pronunciando mi nombre con una voz que procuraba firmeza, a pesar del nudo que se anudaba en mi garganta. Él consultó una lista con una lentitud exasperante, como si cada segundo fuera una eternidad. La respuesta llegó, seca y definitiva, cortando cualquier hilo de esperanza. Lo lamento. Su nombre no figura en la lista. Su vestimenta no cumple con el código. La humillación me golpeó, fría y certera, dejando un vacío doloroso en el lugar donde un instante antes latía la expectativa. Ser rechazada, no por quién era, sino por cómo me veía, en un lugar donde mi presencia era supuestamente crucial, dejó una herida que no sanaría pronto. El portazo figurado que recibí de Silas fue un recordatorio crudo de cómo, para muchos, el valor de una persona se reduce a una imagen, una cáscara superficial que determina su acceso o su exclusión. Mientras me alejaba, cada paso arrastraba el peso de una vergüenza inmerecida. La brisa característica de Willow Creek, que otras veces me acunaba, ahora se sentía helada y crítica, susurrando juicios invisibles. ¿En verdad mi vestido, sobrio y cuidado, era tan ofensivo para la estética de The Elysium? ¿O había algo más, algo en mi esencia, en mi falta de artificio, lo que disparaba ese rechazo? La tensión en mi pecho comenzó a anudar un nudo apretado. Me vi reflejada en el oscuro cristal de un escaparate, una mujer que había vivido intensamente, amado, sufrido pérdidas, edificado y mantenido mundos propios, ahora reducida a una apariencia que no cumplía con un código. Esta no era la primera vez que me enfrentaba al juicio ajeno. La vida te dota de una piel más gruesa con el tiempo, pero este desdén, tan público y aparentemente trivial, calaba hondo. Dolía porque no era solo personal. Resonaba con esa lucha constante por ser vista, por ser apreciada por lo esencial en un entorno que priorizaba el brillo vacío sobre la autenticidad. La tensión se acumulaba, una mezcla de impotencia y una tristeza honda por un mundo que seguía dictando reglas tan superficiales. Sentí un impulso irrefrenable de huir, de regresar a casa y buscar refugio bajo la comodidad de mis mantas, lejos de las miradas reales o imaginarias de quienes pudieron haber presenciado mi exclusión. Sin embargo, la razón misma de mi presencia allí me anclaba. La situación era más grande que mi vergüenza personal. Este incidente, aunque doloroso, acarreaba ramificaciones que me superaban, nudos que involucraban a otros y sus propias complicaciones sociales. El no de Silas no era el final de la historia, sino el prólogo de un conflicto mayor que me obligaría a confrontar no solo la rigidez de un código de vestimenta, sino la maleabilidad de la verdad y los verdaderos motivos de quienes decían velar por mi bienestar.
la razón de mi presencia en The Elysium y el origen de la turbulencia que me envolvía, tenía nombre: Clarice, mi nuera. Clarice encajaba perfectamente en el universo de superficies pulidas que The Elysium Club representaba. Para ella, la vida se desplegaba como una sucesión de eventos sociales, cada uno una escalera, o, al menos, un trampolín para mantener su posición. Nuestro lazo, como tantos dentro de la familia, era una urdimbre compleja de afecto, deber y, últimamente, una tensión creciente. Clarice poseía un arte sutil para ejercer presión, velada al principio, disfrazada de preocupación por nuestra imagen o las expectativas de la gente. Por otro lado, estaba Beulah, mi amiga desde hace décadas. Beulah era el ancla que mantenía mi mundo a flote. Una amistad que no requería palabras, solo presencia y una comprensión profunda. Vivía en una casita humilde a las afueras de Willow Creek, con un jardín exuberante, salvaje y hermoso, reflejo de su propia naturaleza. Con Beulah, las máscaras caían. Podía mostrarme con mis miedos, mis agotamientos y mis pequeñas alegrías. A ella le había confiado, no sin reticencia, la historia del evento en The Elysium y la insistencia de Clarice en mi asistencia. Beulah, con esa sabiduría silenciosa que la caracterizaba, percibió la manipulación, pero respetó mi decisión de intentar cumplir con las exigencias de Clarice en aras de una paz familiar, o eso me repetía para convencerme. La trascendencia de esa noche en el club, según Clarice, radicaba en la presencia de un socio clave para un importante proyecto de su esposo, mi hijo. Sería vital mostrar una unidad familiar inquebrantable y una imagen impecable, repetía. Al principio, creí que simplemente significaba estar presente. Nunca imaginé que mi apariencia sencilla se convertiría en un escollo, un detalle que Clarice pareció pasar por alto, o, lo que ahora temía, quizás había subestimado a propósito. Estos vínculos, estas relaciones que atesoraba, me habían llevado a una encrucijada que se sentía como una trampa, con Clarice manejando los hilos y yo enredada, luchando por no perder la escasa sensación de libertad que aún conservaba. La insistencia de Clarice respecto a mi asistencia a The Elysium nunca terminó de convencerme. Notaba una prisa inusual en sus peticiones, una ansiedad febril que iba más allá de la simple importancia de un acuerdo comercial. Sus correos electrónicos, salpicados de signos de exclamación y recordatorios sobre la prioridad estratégica de mi presencia, desentonaban con su habitual compostura. Me enviaba enlaces a atuendos que parecían extraídos de revistas de moda que nunca abriría, seguidos de llamadas donde, con un suspiro condescendiente, me instaba a esmerarme un poco más. Percibía un desequilibrio creciente. Mi comodidad y mi propia percepción de mí misma parecían de menor peso que la fachada que ella se empeñaba en construir. El primer indicio claro de su manejo, visto en retrospectiva, fue la ambigüedad con la que describió el código de vestimenta. Lo definió como elegante, pero sobrio, algo que interpreté como un simple arreglarse un poco más. Omitió cualquier detalle sobre la rigidez del portero o la aparente necesidad de un nivel de ostentación que yo ni poseía ni deseaba. Fue como enviarme a un laberinto sin darme el mapa completo, confiando en que mi deseo de no decepcionar a mi hijo, a quien Clarice representaba en esta maniobra, me haría avanzar a tientas. Esta falta de transparencia, esta omisión conveniente de información vital, sembró una semilla de desconfianza que hasta entonces me resistía a cultivar. Cada vez que intentaba indagar más, Clarice desviaba la conversación o minimizaba mis inquietudes con frases prefabricadas. «Ay, no te preocupes, mami. Solo ve y sé tú misma, pero un poquito más. Arreglada». O «Es fundamental para nosotros, para la familia, que dejes una excelente impresión». La presión se sentía como una cuerda que se ceñía gradualmente, no solo por la expectativa del evento, sino por la implícita amenaza de que si algo salía mal, si el negocio no se concretaba, de alguna manera sería mi culpa por no haberme presentado correctamente, o, peor aún, por no haber logrado cruzar esa puerta. El rechazo de Silas no solo me abochornó,
Confirmó mis sospechas de que algo no estaba bien en la forma en que Clarice orquestaba la situación, y que yo era apenas un elemento más en su elaborado escenario social, fácilmente desechable si no cumplía su función. La llamada de Clarice, al día siguiente de mi encuentro con la puerta cerrada de The Elysium, no ofreció consuelo. Su voz, cargada de frustración y una decepción apenas disimulada, apuntaba directamente hacia mí. «No puedo creer que no hayas conseguido entrar, Dorotea», soltó, la tensión palpable al otro lado de la línea. «¿Era tan importante? ¿Y ahora qué hacemos? El señor Harrington necesitaba verte ahí. Ni una pizca de empatía por el mal trago que había pasado. Solo una preocupación egoísta por cómo mi percance trastocaba sus planes. El conflicto, que parecía girar en torno a un código de vestimenta, se elevó súbitamente a un nivel de fallo personal que atizó el rescoldo de resentimiento que ardía en mi interior. Intenté explicarle lo sucedido con Silas, su intransigencia, la frialdad en su mirada. Clarice me interrumpió con un suspiro de impaciencia. Sí, ya sé, pero debiste anticiparte mejor. Te dije que era un lugar muy exclusivo. Su total falta de responsabilidad en la situación, su negativa a admitir que tal vez sus propias indicaciones habían sido inadecuadas o intencionadamente vagas, resultaba exasperante. La conversación derivó en un monólogo sobre la importancia de las apariencias, las conexiones, de jugar el juego social, y mi papel en él, que parecía reducirse a una pieza molesta que necesitaba pulirse, o de lo contrario, ser apartada. Sentí una asfixiante presión creciente, no solo por enmendar lo ocurrido, sino por ajustarme a un molde que me resultaba ajeno y opresivo. El verdadero nudo del conflicto no era The Elysium Club ni el portero, era la dinámica de poder y la manipulación que Clarice tejía a mi alrededor, utilizando a mi propio hijo, su esposo, y sus negocios como pretexto. De pronto, no se trataba de una noche incómoda, sino de un patrón de comportamiento, de una reconfiguración constante de mi lugar en la familia para que se ajustara a sus ambiciones sociales. La escalada no solo se sentía externa, sino profundamente interna. Una batalla por preservar mi identidad y mi dignidad frente a una fuerza que intentaba, con sutileza calculada, erosionarlas en nombre de una imagen. La tensión era palpable, no solo en nuestras interacciones, sino en el ambiente de mi propia casa, que de ser un refugio se había vuelto permeable a sus exigencias veladas. Clarice, mi nuera, se perfiló con claridad como la figura antagónica en esta historia. No era una villana de caricatura, sino una mujer impulsada por una ambición social implacable y una necesidad de dominio que la llevaba a maniobrar con quienes la rodeaban, yo incluida. Su supuesta preocupación por mi aspecto, su insistencia en que mi presencia era vital para el negocio de mi hijo, todo era un elaborado telón para sus propias inseguridades y su anhelo irrefrenable de escalar en la intrincada jerarquía de Willow Creek. El obstáculo real no era la puerta de The Elysium Club, sino la intrincada red de expectativas y juicios que Clarice urdía, envolviéndome en sus hilos. Con cada interacción, su fachada de nuera afectuosa se resquebrajaba, dejando entrever a una estratega fría dispuesta a utilizar a la familia como peones en su tablero personal. Sus palabras, a menudo envueltas en un dulzor superficial, escondían el aguijón de la crítica velada o la demanda implícita. «Sabes, Dorotea, si te vieras un poco más moderna, sería tan beneficioso para todos», decía, haciendo que sentirme inadecuada sonara como un deber familiar. Comprendí entonces que mi apariencia sencilla, motivo del rechazo de Silas, probablemente no fue una descripción casual. Quizás Clarice la había sugerido, o al menos había cultivado esa impresión, quizás para mantenerme bajo su control, dependiente de su ayuda para encajar. La verdadera barrera, la pared más alta que debía sortear, era la manipulación emocional de Clarice. No recurría a amenazas directas, pero creaba un ambiente donde percibía que la felicidad de mi hijo, la estabilidad de su emprendimiento, incluso mi propia aceptación dentro de la familia extendida, pendían de mi sumisión a sus exigencias. Su habilidad para dar vuelta a cada situación de modo que yo terminara pareciendo la culpable, la anticuada, la que no hacía el esfuerzo suficiente,
era su arma más efectiva. Silas en la puerta era solo el primer soldado. El verdadero ejército residía en las expectativas silenciosas y el juicio constante orquestado por Clarice, un enemigo mucho más sutil y difícil de confrontar. La presión que Clarice ejerció sobre mí tras el incidente en The Elysium era un peso constante en mi ánimo. Sus llamadas diarias se habían vuelto recordatorios de la oportunidad perdida y de la urgencia de encontrar una solución. Su tono insinuaba que no solo le había fallado a ella, sino también a mi hijo, a quien amo incondicionalmente. Esta carga moral se sentía abrumadora. La idea de haber perjudicado, aunque fuera de manera indirecta, a la persona que más quiero en el mundo, me hacía dudar de mis propias emociones, de mi creciente resentimiento hacia Clarice. ¿Acaso estaba exagerando? ¿Sería simplemente mi orgullo herido? Pasaba horas en silencio, hundida en mi sillón favorito en Willow Creek, la vista perdida en el jardín mientras libraba un monólogo interno agotador. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar en el altar de la paz familiar? ¿Hasta dónde debía ceder mi propia autenticidad para complacer a alguien que parecía verme como un proyecto a modificar? La presión emocional se volvía asfixiante. Sentía la obligación de arreglar la situación, de encontrar la manera de acceder a The Elysium y cumplir el capricho de Clarice. Pero la sola idea me revolvía el estómago. Mi dignidad, magullada por el rechazo y golpeada por la manipulación, clamaba en protesta. Era un dilema moral espinoso: ceder y pisotear mi autoestima por una paz artificial, o resistir y arriesgar una fractura familiar que me infundía pavor. Bula percibió mi tormenta interna. Mientras compartíamos un té en su jardín, con el aroma a tierra húmeda y jazmines flotando, me miró con sus ojos sabios y me dijo: Dorotea, la tranquilidad que compras al precio de tu esencia no es paz, es una forma de rendición. Sus palabras calaron hondo, como bálsamo para el alma, validando mis sentimientos y dándome un atisbo de la fuerza necesaria para ver la situación sin la bruma del chantaje emocional de Clarice. La presión persistía, una presencia sombría, pero la voz de Beulah y mi propia intuición comenzaban a inclinar la balanza, recordándome que mi valor no dependía de la aprobación de Clarice, ni de la entrada a ningún club exclusivo. Aún no vislumbraba el camino a seguir, pero la idea de simplemente doblegarme se tornaba cada vez más inaceptable. En un intento desesperado por encontrar un punto de equilibrio, por conciliar las presiones de Clarice con mi urgente necesidad de salvaguardar mi dignidad, consideré diversas rutas de escape. Pensé en contactar al club directamente, exponer mi versión de los hechos, argumentar un posible malentendido, pero la imagen imperturbable de Silas, su mirada juiciosa, me detuvo. Sabía que esa batalla no se libraba en la entrada. La rigidez de The Elysium era legendaria, parte de su aura de exclusividad. Un intento directo probablemente culminaría en otra humillación, esta vez por vía telefónica, reforzando la percepción de inadecuación. También intenté abordar a Clarice desde otra perspectiva, evitando la confrontación directa, apelando a una supuesta comprensión mutua que, en realidad, parecía inexistente. Le sugerí que quizás el evento no revestía la importancia crucial que ella le atribuía, que en el mundo de los negocios, la autenticidad a menudo pesa más que una mera fachada social. Mis palabras rebotaron contra un muro invisible. Insistió, con una sonrisa forzada y tensa, en que yo no comprendía cómo funcionaban las cosas en este ámbito, y que debía confiar ciegamente en su criterio. Era como intentar dialogar con un espejo. Solo reflejaba su propia imagen y sus propias proyecciones. Este esfuerzo por hallar un terreno común, por negociar la realidad con ella, resultó ser una vía muerta, completamente inútil. Hubo momentos en que me sorprendí a mí misma cayendo en una especie de autoengaño, una negación reconfortante. Quizás Clarice tenía razón, quizás yo era la que estaba desfasada, la que no se adaptaba, quizás un pequeño sacrificio, una mínima concesión a sus exigencias, valdría la pena si con eso lograba una mejor relación con mi hijo y su familia. Esta negación era una forma de evadir el dolor del conflicto y la evidencia de la manipulación. Pero cada vez que sopesaba la idea de ceder, una voz interior,
la voz de años de experiencias y lecciones aprendidas, me recordaba el alto costo de traicionar mi propia esencia. Estos intentos fallidos de encontrar un camino fácil, este vaivén entre el anhelo de paz y la resistencia a la sumisión, me dejaron exhausta y más enredada en la intrincada red de la situación. El descubrimiento llegó de la manera más inesperada, camuflado en una conversación banal con Beulah. Le mencioné, casi al pasar, la urgencia febril de Clarice por el evento en The Elysium y mi desconcierto sobre por qué mi asistencia era tan determinante para ese supuesto acuerdo comercial. Beulah frunció el entrecejo. «Espera, Dorotea. ¿No me contaste que ese tal señor Harrington es el mismo inversor que le retiró el apoyo a Clarice hace unos años, después de aquel lío en el club campestre? El de los fondos que no cuadraban». Mi mente dio un vuelco abrupto. Un recuerdo nebuloso emergió. Un escándalo menor que involucraba a Clarice y dinero, algo que ella siempre había desestimado como un simple desajuste contable. Beulah continuó, uniendo los hilos que yo, ofuscada por el drama del código de vestimenta y la manipulación actual, no había sabido ver. Dicen que Harrington es un hombre de principios estrictos en cuanto a reputación y con quién se asocia. Reconstruir la confianza con él, una vez perdida, es casi imposible. Y Clarice, bueno, tú sabes cómo es ella. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar. No se trataba de un nuevo negocio cualquiera. Se trataba de que Clarice necesitaba desesperadamente recuperar la credibilidad ante Harrington. Y al parecer, la estrategia pasaba por presentar un frente de unidad familiar impecable y estabilidad para limpiar su imagen. Mi presencia no era para mostrar unidad en un sentido amplio. Era para ser la prueba tangible de que la familia, y por extensión, Clarice, era sólida y respetable, a pesar de sus tropiezos pasados. La verdad, al desnudarse, resultó ser más retorcida de lo que había concebido. Clarice no solo me estaba manipulando, estaba utilizando mi propia reputación, mi imagen de matriarca estable y sencilla, como una herramienta para reparar el daño a su propia credibilidad. La negación de entrada al club no fue un simple error. Tal vez Clarice había calculado mal pensando que yo encajaría sin problema. O peor aún, quizás la descripción que dio a Silas fue tan vaga que casi garantizaba mi rechazo si no iba excesivamente arreglada, creándose así una excusa posterior si el trato con Harrington no se concretaba. Esta revelación de la profundidad de su artimaña, de la desesperación subyacente, me dejó sin aliento, con una mezcla amarga de indignación y una claridad helada sobre la verdadera naturaleza de mi nuera. El descubrimiento de la verdadera motivación detrás de la insistencia de Clarice y mi humillante exclusión desencadenó una oleada de emociones intensas en mi interior. Ya no era solo vergüenza o frustración, era una rabia candente que ascendía desde lo más profundo de mi ser. Había sido utilizada, no solo como un peón, sino como un escudo, una fachada para disimular las faltas de Clarice y reconstruir su imagen a costa de la mía. La idea de que pudiera ser tan fría y calculadora, tan ajena a la consideración por mis sentimientos o mi dignidad, me provocó náuseas. Las horas de angustia, la vergüenza frente a Silas, todo había sido parte de un plan urdido con alevosía. Esto superaba todos los límites. El primer impulso fue confrontarla de inmediato, llamarla y desahogar toda la furia y el dolor que me consumían. Quería que supiera que lo sabía, que entendiera el daño que había causado. Anhelaba ver su reacción, contemplar cómo esa máscara de aplomo se resquebrajaba. Mis manos temblaban con la intensidad de la emoción, y caminé de un lado a otro por mi sala, las palabras acusatorias bullendo en mi mente. Era una reacción visceral, alimentada por la traición y la injusticia palpable. Esto había dejado de ser un malentendido familiar para convertirse en un acto deliberado de engaño, con ramificaciones reales para mi autoestima y mi vínculo con mi hijo. Sin embargo, algo me detuvo justo antes de marcar su número. Quizás fue el eco de la voz serena de Beulah resonando en mi memoria, o tal vez una nueva forma de fortaleza que la indignación había encendido. Una confrontación precipitada probablemente acabaría en gritos, negaciones
y una intensificación de la manipulación por parte de Clarice, sin una verdadera resolución para mí. Necesitaba actuar con estrategia, encauzar esta emoción intensa hacia una acción que no solo expresara mi indignación, sino que también me permitiera recuperar mi poder y mi agencia. La reacción inicial, aunque poderosa, se dio paso a una determinación fría. No solo quería ponerla en evidencia, quería demostrar, tanto a ella como a mí misma, que mi dignidad no era negociable y que me negaba a ser un accesorio en su teatro social. La determinación forjada en la fragua de la revelación me impulsó a la acción, a un intento consciente por alterar la dinámica y recuperar el timón de mi vida. Decidí que no solo no rogaría por entrar a The Elysium Club, sino que asistiría, pero bajo mis propias condiciones, demostrando que mi valía no dependía de la aprobación de Clarice o de un portero. Sin embargo, este cambio de rumbo, esta decisión de actuar desde mi autonomía, generó un nuevo y complejo conflicto, no necesariamente con Clarice de inmediato, sino con la cruda realidad de la situación y mis propias limitaciones percibidas. El primer escollo fue puramente práctico. ¿Cómo acceder a un club de esa exclusividad sin estar en la lista y después de haber sido rechazada públicamente? Las vías convencionales estaban cerradas. Cualquier intento de forzar la entrada sería contraproducente y solo confirmaría la imagen de inadecuada que Clarice quizás ya había sembrado. Necesitaba encontrar una manera de sortear el sistema, de cruzar esa puerta grande, pero sin comprometer mi integridad ni rebajarme. Esta búsqueda de una alternativa, de un camino que honrara mi dignidad, se convirtió en un desafío mental agotador, chocando de frente con la infranqueable rigidez del mundo de The Elysium y la calculada astucia de Clarice. Este intento de cambio también suscitó un conflicto interno. Al decidir no ceder ante Clarice, era consciente de que estaba arriesgando una escalada mayor en nuestra ya tensa relación. Ella no abandonaría fácilmente el control. Mi hijo podría verse atrapado en medio de la contienda, un pensamiento que me angustiaba profundamente. La decisión de priorizar mi dignidad sobre la fachada de paz familiar abría una caja de Pandora de posibles repercusiones emocionales y sociales. Me sentía desgarrada, la vieja yo, reacia a la confrontación, luchando con esta nueva y audaz resolución. Este intento de cambiar mi destino no era un camino llano. Estaba sembrado de nuevas tensiones y la certeza de que Clarice, al sentir mi resistencia, intensificaría sus tácticas manipuladoras. Justo cuando comenzaba a esbozar mi propio plan, a buscar una forma de reafirmar mi presencia en The Elysium que no implicara doblegarme ante Clarice, se produjo un giro inesperado, una traición sutil que me mostró la verdadera extensión de la red de mi nuera. Recibí una llamada de una conocida de Clarice, una mujer con la que apenas había intercambiado palabras, que, con una dulzura artificialmente empalagosa, me preguntó si me encontraba bien después del pequeño inconveniente en el club. Parecía estar al tanto de mi rechazo, pero lo presentó como una lástima, un error del personal. La conversación tomó un matiz más inquietante cuando mencionó que Clarice estaba sumamente preocupada y que había estado moviendo cielo y tierra para aclarar mi situación y conseguirme una nueva oportunidad. Sugirió, con un énfasis que no pasó desapercibido, que quizás la próxima vez yo debería seguir al pie de la letra los consejos de Clarice para evitar más confusiones. El golpe fue delicado pero contundente. Clarice no solo me había utilizado, ahora estaba activamente manejando la narrativa, pintándome como inepta y necesitada de su guía, y el rechazo como una falla mía o del club, no como una consecuencia de su posible manipulación inicial o su desesperación por Harrington. Era una traición a mi reputación, un envenenamiento sutil de mi imagen pública. Comprendí entonces la profundidad de su juego. No le bastaba con usarme. Necesitaba desacreditarme para salvaguardar su propia imagen y justificar cualquier tropiezo futuro. La traición no fue un acto grandilocuente, sino esta red de rumores controlados y preocupación simulada que minaba mi credibilidad ante otros. Sentí el frío de su cálculo. Esto ya no giraba solo en torno al club o al negocio. Era una batalla por la percepción,
y yo estaba en el centro del huracán, retratada como la pariente anticuada e inútil que requería ser tutelada. Este giro, este descubrimiento de su campaña de imagen a mis expensas, cimentó mi determinación de manera irrevocable. Ya no se trataba solo de entrar al club, se trataba de recuperar mi nombre y mi historia de sus manos manipuladoras, un acto de rescate personal imprescindible. La confrontación con Clarice no fue una explosión de gritos, sino un duelo silencioso de voluntades en la quietud de mi sala de estar, donde el aroma a café recién hecho no lograba disipar la palpable tensión. La llamé, pidiéndole que viniera bajo el pretexto de discutir el asunto del club. Cuando llegó, su sonrisa profesional y su aire de preocupación postiza estaban perfectamente calibrados. Me senté frente a ella, el corazón latiendo con una mezcla inusual de rabia contenida y una extraña serenidad nacida de la certeza que ahora poseía. Comencé desgranando los hechos, mencionando al señor Harrington y el incidente del club campestre que Beulah había traído a mi memoria. La observé con atención. Su sonrisa se petrificó. Una fisura fugaz apareció en su cuidada fachada. Mencioné la llamada de su amiga y cómo parecía que ella estaba gestionando activamente la percepción de mi pequeño incidente. Hablé con voz tranquila, pero con una firmeza inquebrantable, sin elevar el tono, exponiendo las contradicciones, las omisiones deliberadas, la clara intención manipuladora. No se trataba solo de un negocio, ¿verdad, Clarice? Le dije, la voz cargada de una verdad dolorosa. Se trataba de ti, de tu imagen, de utilizarme para tapar tus propios tropiezos. Clarice intentó defenderse, primero con negaciones airadas, luego con acusaciones de que yo estaba imaginando cosas, de que estaba confundida o malinterpretando su buena voluntad. Su voz se volvió estridente, desesperada por recuperar el control de la conversación y de la narrativa que se le escapaba de las manos. Vi el pánico cruzar sus ojos, la comprensión de que su juego había sido desvelado, al menos para mí. No buscaba su arrepentimiento. Sabía que eso sería inútil. Buscaba reclamar mi voz, declarar que veía su manipulación y que me negaba a seguir siendo una pieza en su tablero. La confrontación fue emocionalmente agotadora, un desgaste profundo, pero al concluir, sentí una liberación silenciosa. Las palabras necesarias habían sido pronunciadas. Mi verdad, desnuda y cruda, estaba sobre la mesa, más allá de si ella optaba por aceptarla o no. El careo con Clarice desencadenó consecuencias inmediatas, resonando tanto en mi mundo interior como en mi entorno externo. La frágil paz que antes sostenía nuestra relación se hizo añicos. Clarice se replegó, su orgullo herido y su manipulación al descubierto. Las llamadas cesaron por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor, una ausencia tangible que pesaba en el aire. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Su respuesta sería, probablemente, intensificar la campaña de rumores, pintándome ahora como la figura problemática o la malagradecida. Me enfrenté a la consecuencia externa de ser potencialmente desacreditada en el círculo social que Clarice tanto reverenciaba, aunque, paradójicamente, fuera un mundo al que yo nunca había pertenecido realmente. La consecuencia interna resultó ser más compleja y dolorosa. La confrontación, aunque necesaria y liberadora en cierto modo, me dejó emocionalmente exhausta. El pesar de ver la verdadera naturaleza de mi nuera, la profundidad de su egoísmo calculador, se posó sobre mí como una losa. Era el dolor de la desilusión, de la pérdida de la esperanza en una relación familiar armoniosa que, a pesar de todo, anhelaba. Tuve que enfrentar la cruda realidad de que mi hijo estaba casado con una mujer así, y aunque mi amor por él era incondicional, no podía aceptar ni validar la forma en que ella se manejaba. Este enfrentamiento me obligó a un examen introspectivo doloroso. Mi renuencia al conflicto, mi profundo deseo de paz a casi cualquier precio, que me habían hecho vulnerable a su manipulación desde el principio. Sentía una mezcla extraña de alivio por haber hablado mi verdad y negarme a seguir siendo una marioneta, y tristeza por el daño infligido a un vínculo familiar que, en el fondo, deseaba que fuera fuerte. Me retiré un poco,
buscando el sosiego para procesar la turbulencia emocional. Beulah se convirtió en mi salvavidas durante esos días, escuchando sin juzgar, ofreciendo su presencia tranquila y reconfortante. Enfrentar las consecuencias implicaba aceptar que la relación con Clarice probablemente nunca sería lo que yo había imaginado, y que esa era una pérdida que debía elaborar. Pero también significaba abrazar la fortaleza que había descubierto al defenderme. Un recordatorio inquebrantable de mi propia capacidad de recuperación. Una fuerza que no sabía que poseía hasta que fui puesta a prueba. Los días que siguieron a la confrontación se tiñeron de una oscuridad particular. El silencio de Clarice no era una rendición, sino la declaración tácita de una guerra fría. Sentía su resentimiento a la distancia, la certeza de que ya estaba tejiendo nuevas redes de intriga. La tensión se volvió un manto opresivo, y por momentos, la magnitud de la situación me sobrepasaba. ¿Realmente valía la pena? ¿Valía mi dignidad el riesgo de erosionar mi conexión con mi hijo? O al menos, de colocarlo en una posición incómoda entre su esposa y yo? La duda, como una enredadera venenosa, comenzó a trepar, socavando la firmeza que había sentido tras el enfrentamiento. Me encontré al borde de una caída emocional profunda. La soledad que a veces se cierne sobre la madurez se agudizó, amplificada por la sensación de aislamiento que la manipulación de Clarice y el conflicto subsiguiente habían generado. Hubo instantes en los que la desesperanza parecía la única respuesta lógica. Consideré ceder, redactar una disculpa, fingir que nada había ocurrido, solo por aliviar la presión, por recuperar una apariencia de normalidad. La tentación de creer las narrativas que Clarice podría estar construyendo, de dudar de mi propia percepción, de mi propia cordura, era fuerte. Estaba a un paso de rendirme. Era un punto de casi ruptura. Sentía que la fuerza que me había impulsado a confrontar se drenaba, dejándome expuesta y exhausta. La batalla interna se libraba con ferocidad. La voz de la claudicación, susurrando sobre la facilidad de abandonar la lucha, pugnaba contra el eco de la voz de Beulah, y mi propio clamor interior por respeto y autenticidad. Estaba suspendida en un vacío emocional, insegura de poder dar el siguiente paso. La oscuridad amenazaba con tragarme por completo, con convencerme de que mi dignidad era un lujo inasequible en este tramo de la vida. Pero justo al borde del abismo, un pequeño rescoldo de mi antigua fortaleza, avivado por la indignación persistente y el apoyo inquebrantable de Beulah, se negó a extinguirse, una chispa que prometía la llegada de la luz. Desde el abismo de la casi desesperación, una nueva comprensión comenzó a emerger, no como un destello cegador, sino como una luz tenue y constante que se filtraba a través de la niebla del dolor. Me di cuenta de que mi valía no requería la validación de The Elysium Club, ni de Clarice, ni de nadie más en el mundo. Mi dignidad no era una concesión que pudieran otorgarme o quitarme. Era una parte intrínseca de mi ser, forjada a lo largo de años de vida, de enfrentar desafíos, de amar profundamente y sufrir pérdidas irreparables, de caerme y levantarme una y otra vez con la frente en alto. La verdadera liberación, lo entendí, no vendría de que Clarice admitiera su engaño o de recibir una disculpa. Vendría de mi propia aceptación y reafirmación incondicional. Comprendí que la manipulación de Clarice solo prosperaba en la medida en que yo temía el conflicto y anhelaba su aprobación. Al enfrentarla, había plantado una semilla de cambio irreversible, no en ella, sino en la tierra fértil de mi propia alma. Ya no estaba sujeta a sus reglas ni a su juego perverso. La nueva comprensión era que poseía el poder de definir mi propia realidad, de decidir quién merecía un lugar en mi vida y bajo qué términos. Este poder no se manifestaba con ruido ni agresividad. Era la fuerza serena de la autonomía, la capacidad de trazar mi propio camino, indiferente a las expectativas o los juicios superficiales ajenos. La luz no provenía del exterior, era mi propia luz interior, que tras un periodo de opacidad, comenzaba a irradiar con una intensidad renovada. Esta perspectiva renovada me permitió reinterpretar el incidente del club bajo una óptica diferente. No era un lugar inalcanzable que me había juzgado, sino un símbolo de un mundo de superficies al que, sinceramente,
No sentía la necesidad de pertenecer. La verdadera victoria no sería la entrada en sí misma, sino la forma en que la obtuviera, si acaso decidía buscarla. La comprensión se acercaba a la claridad absoluta. Mi apariencia sencilla, lejos de ser un defecto que mereciera rechazo, era una expresión genuina de mi autenticidad, algo digno de valorar, no algo que ocultar o modificar para complacer. Este fue el verdadero punto de inflexión. El momento en que dejé de ser la víctima potencial de la manipulación de Clarice para convertirme en la arquitecta consciente de mi propia redención y mi futuro. Con la nueva comprensión arraigada en lo más profundo de mi ser, llegó el momento de tomar una decisión trascendental, una que sellaría mi camino hacia la liberación y afirmaría mi recuperada dignidad con una fuerza inquebrantable. Tras días de introspección silenciosa, largas conversaciones conmigo misma frente al espejo y el apoyo constante de Beulah, supe con absoluta certeza cuál sería mi siguiente paso. No se trataba de venganza ni de probarle nada a Clarice o al portero. Se trataba de mí, de cerrar un ciclo humillante y de reescribir el final de esa historia con mi propia mano, dictando mis condiciones. Decidí que regresaría a The Elysium Club, pero mi retorno no sería implorando permiso, ni intentando encajar en un molde ajeno que me resultaba asfixiante. Volvería como invitada, munida de una invitación innegable, una llave maestra que me garantizaría el acceso sin depender de la aprobación de Silas ni de la intrincada red de Clarice. Contacté a una antigua conocida en Willow Creek, una mujer con considerable influencia en el círculo social de The Elysium, alguien que siempre había apreciado la sustancia por encima de la forma, y a quien Clarice, con su ambición desmedida, había, irónicamente, ofendido en el pasado. Le relaté mi experiencia con honestidad, sin adornos ni autocompasión, exponiendo lo sucedido no para suscitar lástima, sino para plantear una cuestión de principios, una reflexión sobre cómo se valora realmente a las personas en ese entorno. La respuesta de mi conocida fue inmediata y contundente. No solo comprendió mi situación, sino que se sintió igualmente indignada por la actitud de Clarice y la rigidez del club. Me aseguró que tenía la manera de garantizar mi entrada, y no solo como una invitada más, sino como invitada de honor a un evento benéfico programado para la semana siguiente, a realizarse en el mismo club. La decisión estaba tomada, grabada en piedra en mi determinación. No solo regresaría, sino que lo haría de una forma que disiparía cualquier rumor malintencionado de Clarice y reafirmaría mi posición, no en la jerarquía social, sino en la solidez de mi propia estima. Era una decisión nacida del empoderamiento, no de la necesidad de validación externa, un acto de soberanía personal irrenunciable. La semana previa al evento en The Elysium se desplegó en una serie de acciones que, más allá de la simple preparación, se sintieron profundamente liberadoras. Mi elección de vestuario no respondía al deseo de impresionar a Clarice o a los miembros del club, sino a la necesidad de honrar a la mujer en la que me había transformado, una mujer que atesoraba la autenticidad, la resiliencia y la dignidad por encima de cualquier fachada social. Elegí un vestido que me hacía sentir plena, sencillo en sus líneas, pero rico en la textura de la tela y el color vibrante, complementado con joyas heredadas que portaban la historia silenciosa de mi familia, símbolos de una herencia mucho más valiosa que cualquier estatus social. Cada acto de preparación se percibía como un paso más en mi transformación interna. Arreglar mi cabello con cuidado, aplicar un maquillaje suave que resaltara mis rasgos, elegir los zapatos, cómodos pero elegantes. No lo hacía por miedo al juicio, sino por un sentido de celebración personal. Era un ritual de reafirmación, un acto consciente de amor propio después de un período de profunda duda y dolor. Conversé con Beulah, compartiendo mis planes, y su genuina alegría por mí fue un bálsamo para el alma. Sentir su apoyo incondicional me recordó que las conexiones auténticas florecen en la aceptación sin condiciones, no en la superficie. Estas acciones, aparentemente cotidianas, eran la manifestación externa de un cambio profundo que se había gestado en mi interior. La acción más trascendente y liberadora fue, sin duda, el simple acto de caminar hacia The Elysium Club esa noche. Esta vez,
No había rastro del temblor en mis rodillas, ni el nudo opresor en mi garganta. Una calma inquebrantable me envolvía, una fortaleza serena que irradiaba desde lo más hondo. Sabía exactamente por qué estaba allí y el significado que mi presencia encerraba. No era solo mi regreso, era el retorno triunfal de mi autoestima, mi independencia, mi rechazo absoluto a ser definida por las expectativas o los juicios ajenos. Cada paso que daba en el camino de entrada era una declaración silenciosa de mi libertad de la manipulación y la superficialidad. Era un acto de liberación personal que trascendía con creces las imponentes puertas de aquel club, resonando en el vasto paisaje de mi propia alma. Mi decisión de regresar y mi acción subsiguiente redefinieron mis relaciones de maneras profundas y significativas. Con Clarice, el distanciamiento se convirtió en una realidad ineludible y necesaria. Ya no habría intentos de remendar un vínculo irreparablemente dañado por el engaño y la falta de respeto. Nuestra interacción se transformaría en una cortesía distante, marcada por fronteras firmemente establecidas que yo, con renovada determinación, no permitiría que volviera a cruzar. No cabía una reconciliación donde la confianza había sido tan cruelmente traicionada. Solo quedaba la redefinición de un lazo familiar que, a mi pesar, nunca había sido tan sólido ni tan sincero como yo había deseado creer que era. Con Beulah, nuestra amistad, ya cimentada en años de lealtad, se fortaleció aún más, alcanzando una profundidad inusitada. Su apoyo incondicional durante mi momento más vulnerable afianzó nuestro vínculo de una manera que pocas experiencias pueden lograr. Ella no solo fue mi confidente más cercana, fue un espejo en el que pude ver reflejada mi propia fortaleza interior en los momentos en que yo era incapaz de percibirla. Nuestra conexión reconfirmada se convirtió en un recordatorio constante de la importancia vital de rodearme de personas que valoran mi verdadero ser, mi esencia, por encima de cualquier apariencia o fachada. Esta amistad reafirmada fue, en sí misma, una forma de reconciliación, una reconciliación conmigo misma, con la idea de que tenía derecho a exigir respeto y lealtad en mis relaciones. Sin embargo, la redefinición más trascendental fue la que se produjo en mi relación conmigo misma. Había logrado reconciliar a la mujer que fui, vulnerable y a veces vacilante frente al conflicto, con la mujer en la que me estaba convirtiendo, segura de su valor intrínseco y dispuesta a defender su dignidad con firmeza. Ya no concebía mi sencillez como una debilidad que debía ocultar, sino como una fortaleza singular, una forma de autenticidad en un mundo que a menudo se esconde tras máscaras y artificios. Esta redefinición interna fue la culminación de mi prolongada jornada personal, un reconocimiento pleno de mi propia resiliencia y una aceptación amorosa e incondicional de quién soy, con todas mis imperfecciones y toda mi renovada fuerza, un cambio irreversible que me anclaba en mi propio ser. La noche señalada llegó, trayendo consigo una quietud inusual en mi ánimo. Al descender del auto frente a The Elysium Club, noté que Silas, impasible, custodiaba de nuevo la entrada. Caminé hacia él con una serenidad que me sorprendió a mí misma, una calma nacida de la certeza interior. Mi mirada se encontró con la suya. Esta vez, no había rastro de súplica ni inseguridad en mis ojos, solo una calma resuelta, una aceptación de la realidad desprovista de temor. Extendí mi mano, sosteniendo la elegante invitación, mi nombre, invitada de honor, grabado en letras que parecían brillar. Los ojos de Silas se dilataron apenas perceptiblemente. Una expresión de asombro cruzó su rostro, habitualmente impenetrable. Tomó la invitación, la examinó con detenimiento, y luego, con un movimiento lento y deliberado, abrió la puerta de par en par, cediendo el paso. La misma puerta que me había sido vedada una semana antes se abría ahora, no por mi vestimenta, sino por mi propia acción, mi renovada determinación y el respaldo de quienes valoraban algo más profundo que la apariencia. Era un umbral simbólico. Entré en The Elysium Club, un espacio que apenas una semana antes había representado mi humillación, ahora convertido en el escenario silencioso de mi reivindicación.
La atmósfera era exactamente como la había imaginado. Un torbellino de brillo superficial y conversaciones intrascendentes. Divisé a Clarice al otro extremo del salón. Su sonrisa calculada se desvaneció al verme cruzar la entrada. Una mezcla de sorpresa y una punzada de aprensión cruzó su rostro antes de que pudiera recomponer su fachada. No busqué su mirada. Mi atención se centró en el ambiente, en las texturas ricas, en los murmullos, en la sensación de estar allí desde una nueva perspectiva, ajena a las expectativas ajenas. No estaba allí para complacer a nadie, sino para ocupar mi propio espacio con una gracia y dignidad inquebrantables. Silas, al verme pasar, palideció ostensiblemente, una clara señal de que me había reconocido, de que recordaba a la mujer sencilla a la que había denegado la entrada. Su reacción, más elocuente que cualquier palabra, fue un recordatorio de que, a veces, la afirmación más poderosa de libertad es simplemente aparecer, inquebrantable en la propia esencia. La noche transcurrió, no como un acto de venganza triunfal, sino como una celebración íntima y silenciosa de mi propia fortaleza recuperada. Conversé con mi conocida, disfruté del ambiente, sintiendo el peso de las miradas curiosas, pero ya no me encogí bajo ellas. Mi visión del mundo había experimentado un cambio fundamental. Había aprendido, de la forma más dura, que el juicio superficial de otros revela más sobre ellos que sobre uno mismo. Había aprendido que la dignidad no se mendiga ni se pide, se ejerce con firmeza y se defiende con convicción, y que la verdadera seguridad emana desde adentro. Salí de The Elysium Club esa noche, no con un trofeo de validación externa, sino con una profunda y duradera sensación de paz interior. Mi vida había cambiado. Ya no permitiría que las expectativas ajenas o la manipulación dictaran mi camino. La mujer que cruzó esa puerta esa noche era fundamentalmente diferente a la que fue rechazada. Era una mujer que se había reencontrado a sí misma en la oscuridad del conflicto, y cuya luz interior, una vez reavivada, ya no podía ser apagada por las sombras del juicio o el engaño. La búsqueda inicial de respeto externo había culminado en el descubrimiento del autorrespeto, un tesoro invaluable que nada ni nadie, jamás, podría arrebatarle. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.